Una mente bíblica, parte 1, y ahora una mente bíblica, parte 2, el regreso del Jedi, como decía, ¿no? Había un versículo clave que comenzó esta serie de mente bíblica, y es Proverbios 23:7, que dice: pues como piensa dentro de sí, así es. Lo peor que puede pasarle a la iglesia, y hablamos de eso, es que haya un gallo dentro de la iglesia. Bueno, también. Lo peor que puede pasarle a la iglesia es que hayan cristianos sin una mentalidad bíblica. Discúlpeme, es que me fui. Me perdonan ahí por la distracción. Lo peor que nos puede pasar en la iglesia es tener personas sin una mentalidad bíblica. Se imagina que la iglesia esté llena, llenita, pero ninguno tuviera una mentalidad bíblica. Esa sería la desgracia más grande que puede haber. ¿Por qué? Porque si queremos conocer una mentalidad bíblica, tenemos que ver cómo reaccionan las personas. Yo le pregunto, ¿usted tiene una mentalidad bíblica? Al que está al lado, pregúntale, ¿usted tiene una mentalidad bíblica? Bueno, veamos. ¿Cómo se reconoce una mentalidad bíblica? Veíamos la semana pasada. Vea cómo la manera de vivir es de esa persona. Vea cómo habla, vea cómo se viste, vea cómo gasta el dinero, vea cómo debate los temas importantes para él, y vea cómo trata a los demás. Eso va a dar a entender si es que tiene una mentalidad bíblica o no. También vimos, a modo de repaso, que la mentalidad que tenemos nosotros se conforma de varios factores. Lo que usted es, lo que usted piensa, cuando usted llora, cuando usted ríe, las cosas buenas y malas que hace, es la conclusión de lo que se formó, de lo que su familia le inculcó, lo que la educación secular y cristiana de su país le inculcó, lo que los amigos suyos le inculcan, lo que la cultura de su país y de su entorno le inculca, lo que los medios de comunicación que usted atiende le inculcan, y la música, el arte, el drama, las películas y libros que usted lee o que escucha o que ve. Eso es todo lo que usted es, una cosmovisión. Todo lo que se le ha metido en la cabecita a usted, y cuando digo cabecita me refiero al ser. Así usted ve el mundo. Si usted acaba de llegar, supongamos, de El Salvador, usted ve el mundo como una salvadoreña. Si yo acabara de llegar de Chile ayer, vería todo el mundo con una mentalidad de un chileno, que fue influenciado por muchos aspectos culturales, desde la familia hasta el sistema educativo, hasta la comunidad en la que vengo. Eso es lo que forma la mentalidad de uno. Y por último, vimos la semana pasada que hay 3 obstáculos que evitan tener una mentalidad cristiana. Vimos que uno era la distracción, el prejuicio y el orgullo. La distracción es venir a la iglesia y no poner atención a los sermones. Siempre le he dicho, yo me encanta preguntarle a los hermanos el domingo en la tarde, ¿cómo se llamaba la prédica de hoy? Y los pillo casi siempre. Y les decía, venimos a la iglesia con una predisposición a estar distraídos. Pero si nos dijeran, hoy vamos a hacer un test, y al que sepa de qué se trató la prédica le vamos a dar $700, le apuesto que sube la atención. Porque es una predisposición a estar y olvidar. Lo segundo que impide una mentalidad cristiana es prejuicios. Llegar a un lugar y decir, bueno, ¿y qué me van a enseñar acá? ¿Qué me va a enseñar este chilenito? ¿Qué voy a aprender de esta iglesia tan chiquitita? ¿Qué voy a aprender? Y empezamos con el prejuicio. Y lo tercero era el orgullo, pensar que yo ya sé todo. Pensar de que, bueno, yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad, y como concepto filosófico, cada uno tiene su verdad y que hemos empatado. Eso no es bíblico. Pero hoy, ¿qué vamos a ver? Hoy estaremos viendo cómo puedo tener una mente bíblica. ¿A quién le interesa eso? Y número 1, el cristiano con una mente bíblica, ¿ahí lo tienen? Ok. El cristiano con una mente bíblica, fíjese, razona con una perspectiva eterna. ¿Qué significa eso? La manera que como percibimos los sucesos de la vida determina cómo vamos a reaccionar. O sea, la manera en que percibimos el medio alrededor de nosotros, lo que está afuera, determina
¿Cómo yo voy a reaccionar? Y un ejemplo son los discípulos. ¿Se acuerda? Mateo 14 y Juan 6 hablan de que Jesús fue caminando sobre el agua hacia la barca, ¿no? ¿Cuántos han escuchado esa historia? Y la cosmovisión de los discípulos, o sea, lo que le enseñaron desde chiquitito, en la escuela, sus papás, su entorno, lo primero que se les ocurrió es un fantasma. Yo no sé si habían visto mucha tele o qué. No se les ocurrió que era el Señor Jesucristo. Era más difícil para ellos que Jesucristo caminara sobre el agua. Y por eso dice la palabra que ellos lo dijeron, es un fantasma, y estaban muertos de miedo. Entonces, ¿cómo anda nuestra mentalidad cuando vemos cosas nuevas y diferentes? ¿Cuál es la mentalidad que tenemos nosotros? Por ejemplo, algunos tienen una mentalidad donde ven fantasmas por todas partes. Si yo llegara con un auto brand new, 0 millas, ¿cuál sería la reacción de usted? Yo sé que muchos dirían, gloria a Dios al pastor. No sabe lo que se metió, diría. Algunos dirían, depende del carro que se compre. Algunos dirían, allí están mis diezmos. Y la verdad es que yo no recibo ni un peso por hacer lo que hago. No, pero cambiemos la mentalidad. Vemos que un hermano se compró una casa. Los discípulos veían a Jesús caminando sobre el agua y decían, un fantasma. Nosotros vemos a un hermano que se compró una casa. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cómo lo va a pagar? ¿De dónde haber sacado el dinero? Bueno, y empezamos. ¿Por qué él y yo? ¿Y por qué yo? ¿Qué estamos viendo? Que para tener una mentalidad bíblica tenemos que razonar con una perspectiva eterna, o sea, basada en la Biblia. Otro ejemplo, ¿cómo vemos a un hermano que anda conociendo a otra hermana, por ejemplo? Andan saliendo. Pastor. Vemos fantasmas por todas partes. Porque nuestra cosmovisión, lo que la cultura nos enseñó, es siempre mirar de una manera no cristiana. Es siempre andar metiendo la duda por si las moscas. Vemos que el hermano anda viajando mucho. ¿Y cuál es nuestro comentario? Anda perdido el hermano. Cuando llegó el tiempo de la pandemia, no vayamos tan lejos, ¿de qué manera reaccionamos nosotros? A ver, un año atrás, ¿andábamos viendo el fantasma de la pandemia? Caminando y dijimos, un fantasma, se va a acabar el mundo. ¿O veíamos a Cristo moviéndose? Y hermanos, todos estuvimos en algún momento sin saber qué estaba pasando. Todos vimos fantasmas en el agua. ¿Por qué? Porque nuestra mentalidad estaba siendo puesta a prueba. Ejemplo 2. Estamos viendo cómo razona una mentalidad con perspectiva eterna. En Génesis 19 nos cuenta la historia de Lot. Dios decidió destruir Sodoma y Gomorra por el pecado en que vivían ellos. Entonces mandó fuego del cielo y la consumió, pero salvó a Lot y su familia. Cuento corto, cuando iban saliendo les dijo, no miren hacia atrás, y la esposa de Lot miró hacia atrás y se transformó en una estatua de sal. Se quedó ahí como estatua de sal. Siguió Lot con las hijas. Miren la mentalidad. Cuando las hijas vieron que solamente quedaba el papá, en su mente, en su cosmovisión, se dijeron, emborrachémoslo y acostémonos con él para que tengamos descendencia. ¿Qué le parece esa forma de pensar? ¿A qué escuela asistieron las hijas de Lot? A la high school de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué no se les ocurrió orar al Señor para que les trajera un príncipe azul, como lo hizo su pastora, por ejemplo? ¿Por qué no se les ocurrió a ellas ponerse en oración de rodillas, clamar, ayunar, como lo hizo la hermana Alexandra? ¿Ah? Y miren, le llegó el príncipe italiano.
Pero la mentalidad de las hijas de Lot, lo que se le había inculcado en Sodoma y Gomorra, la primera reacción de ella fue: emborrachemos al papá y embaracemos de él antes que se nos pase la vida y no tengamos descendencia. Es un problema de mentalidad. Nuestra mentalidad va a dar a conocer si nosotros tenemos a Dios dentro de ella o no. La pregunta ahora: ¿cómo resolvemos los problemas nosotros, mis hermanos? Las hijas de Lot lo resolvieron rapidito. Nosotros como cristianos, dejémoslas tranquilitas a ellas. ¿Cómo resolvemos los problemas? ¿Confrontamos los problemas con temor a Dios? ¿O las estrategias que usamos para resolver los problemas no representan una mentalidad bíblica? Y ahí estamos en conflicto. Porque muchas veces como cristianos nosotros hacemos cosas para resolver los problemitas que no son de cristianos. Fíjese que el apóstol Pablo, antes de convertirse a Cristo, perseguía a los cristianos. Él odiaba el cristianismo. Y cuando Jesús se le apareció camino a Damasco, lo transformó, obró en él. Primero lo dejó ciego, después mandó a que oraran por él, lo sanó, lo llamó. El apóstol Pablo dijo esto en 2 Corintios 5, 16, 17. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea, Pablo está diciendo: la mentalidad mía cambió totalmente, hermanos. Y mire, esta otra versión, el mismo versículo lo dice de esta manera. La versión NTV, Nueva Traducción Viviente, dice: así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. Él evaluaba a los cristianos como locos y como terroristas que estaban atentando contra el judaísmo, y por eso los mataba o mandaba a buscar para matarlo. Y dice: en un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. Y dice: ¿qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Entonces, Pablo deja claro dos cosas. Hay dos formas de ver la vida: una mente carnal y una mente espiritual. Él decía: yo antes en la carne hacía esto, pero ese era el viejo hombre, y ahora mi mente espiritual piensa de esta manera. Lo que nosotros somos determina lo que vemos. ¿Cuánto ha cambiado nuestra manera de pensar? ¿Cuánto ha cambiado nuestra mentalidad después que dijimos que habíamos recibido a Cristo? ¿O será que al igual que los discípulos seguimos viendo fantasmas en todas las áreas que no entendemos? O peor aún, ¿será que al igual que las hijas de Lot resolvemos problemas de la manera más inesperada para una mente cristiana? Número 2, ¿cómo identificamos una mente cristiana? La mente cristiana piensa en términos de comunidad y no individualmente. La mente del hombre, después de haber caído en el huerto del Edén, fue una mente que se transformó en una mente egoísta. Fueron expulsados del huerto del Edén Adán y Eva, y el egoísmo en el corazón del ser humano se impregnó automáticamente. Aunque no lo creamos, hermanos, dentro de la iglesia hay muchos cristianos narcisistas. Y por si alguno no sabe qué es lo que es el narcisismo, es el amor a sí mismo. Eso toma del nombre del mito griego de Narciso, que se enamoró tanto de sí mismo Narciso que le encantaba mirarse en el reflejo del agua. Estaba enamorado. Y un día dijo: soy tan bello, mirándose al agua, y quiso besarse y se cayó al agua y se ahogó. O sea, las personas con narcisismo, por amor a sí mismo, cometen grandes errores.
¿Habrán cristianos con esa mentalidad en la iglesia? Gloria a Dios, la hermana tiene mucha fe en nosotros. Fíjese que la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, la iglesia que vemos en Hechos, era una iglesia con mentalidad colectiva. Hechos 2:44 dice: todos los creyentes permanecían unidos y compartían sus bienes. ¿Cómo es eso, pastor? Ya me está colocando nervioso. Es más, esa iglesia era tan comunitaria que en Hechos 4:32 dice: la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. ¿Qué le parece si todo lo suyo es mío, hermano? ¿Qué le parecería si es que todos dijéramos lo mío es tuyo y lo tuyo es mío? Quizás eso no es posible hoy en día con la mentalidad capitalista que tenemos. Quizás es imposible que volvamos a repetir exactamente eso. Generalmente cuando nosotros pecamos es porque nos estamos dando un gustito, es algo que pensamos en solamente nosotros y no pensamos en la comunidad cristiana, me refiero. No sé si ha escuchado la frase usted: espérate, ahora me va a conocer ese hermano. Se está dando a entender de que se va a dar el gusto de que la conozcan a ella o a él. O la frase: este piensa que se va a salir con la suya. ¡Ja! Mira lo que le voy a hacer. Su mentalidad está expresando que él va a mostrar lo que él es. O esta frase: a mí el que me la hace. Y después dicen amén. Como dicen, un hermano, se agarrara una pelear afuera unos hermanos de una iglesia, y el que lo agarró a combo al otro, de repente para de pegarle y dice: y no te mato porque el Espíritu Santo mora en mí, dice. Una mentalidad individualista va a sacar afuera todo lo que ella piensa que tiene que sacar. Déjeme que le diga una cosa. Disculpe, ¿usted ya chequeó si el Señor quiere que usted diga una cosa? Es que me va a tener que escuchar. Discúlpeme, una mentalidad cristiana primero piensa: ¿será que el Señor quiere que yo saque esto? Una vez una hermana dijo lo siguiente: si yo me voy de esta iglesia, el pastor se queda sin sueldo, porque mi diezmo es tremendo. Un hermano que estaba enojado llegó al servicio y cuando echó la ofrenda dijo: para eso yo pago por estar acá. Sacando su individualidad en vez de pensar en la comunidad cristiana. Mis hermanos, ¿somos conocidos por someternos a las autoridades cristianas o somos la piedra en el zapato para los líderes de nuestra iglesia? Porque hay algunos que siempre andan de forma individual, como buscando la forma de darle la vuelta, ¿no? Cuando uno quiere colocar lo que quiere hacer, lo que yo soy, no le importa nada, mi hermano. Busca la forma de que la cosa entre, de que la cosa caiga ahí. Y eso nos lleva al punto número 3. Se somete a la autoridad comenzando por Dios y su palabra. ¿Quién es eso? El que tiene una mentalidad cristiana. ¿Cuántos quieren tener una mentalidad cristiana? Porque si no le interesa este mensaje hoy día, lo va a aburrir. Estamos hablando de cómo es una mentalidad cristiana. Otra cualidad en la naturaleza de caída que tiene el hombre es la rebeldía y la autonomía. Un ejemplo, por ejemplo, ¿por qué digo por ejemplo? Un ejemplo son los niños. A los niños no hay que enseñarles a ser desobedientes. Ellos lo hacen solitos. Porque nuestra naturaleza es la autonomía y la rebeldía.
Escuche esto. El pecado no es otra cosa que un grito de independencia y rebeldía y autonomía. Nosotros pecamos porque queremos nosotros recibir placer, nosotros salirnos con la nuestra y nosotros imponer nuestra voluntad. El pecado no es otra cosa sino un grito de independencia, de egoísmo, de narcisismo, de egocentrismo. Somos nosotros solamente. Y la palabra de Dios, ¿qué importa? Ahí la vamos adaptando. Como dicen, es más fácil pedir perdón que permiso, ¿no? Ahora, no sé si se han encontrado con personas que de repente esta mentalidad que tienen ellos es de puchar, push. Dicen, pastor, ¿una cervecita? Pastor, solamente fue una vez que le pegué a mi esposa, ya cambié. Pastor, amor es amor. Por eso me enamoré de mi prima. Pastor, el presidente Barack Obama dijo que amor era amor. Me gusta mi tía. Pastor, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo que amor era amor. Entonces me gusta una persona del mismo sexo porque él dijo que estaba bien, porque amor es amor. Y puchen la palabra del Señor. Pastor, no es que no me quiera someter a la palabra de Dios. Lo que sucede es que todos lo hacen. Los tiempos cambiaron, pastor. ¿Los tiempos cambiaron? Pueden cambiar los tiempos, pero la palabra del Señor no cambia. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¿Y cómo se puede tener una mente entonces cristiana bíblica? Respetando la autoridad de la palabra de Dios, no acomodándola. Mi hermano, van a haber a muchas iglesias que van a acomodar la palabra de Dios en los últimos tiempos. Sobre todo cuando se mete el corazón en la mesa. Y ya se cuestiona si lo que realmente Dios dijo tiene un sentido en esta realidad, en esta generación. No olvidemos que Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, sin importar lo que un presidente diga que cambió. Todos vamos a tener que dar cuenta delante del trono de Dios por nuestras acciones, pero vamos a ser enjuiciados por la palabra, no por una constitución del país que usted quiera. ¿Tenemos una mente que se somete a la autoridad de Dios y su palabra? Porque nosotros podemos amar a Dios, pero el someterse es otra cosa. Cuando uno se casa, mi hermano, uno se casa enamoradísimo. Nos fuimos para Hawái con mi esposa enamoradísimo. La arena de Hawái con mi esposa al lado era lo máximo. Hawái, Bombay, es un paraíso. Hasta me recordé canciones de Mecano. Pero cuando volví me di cuenta que ella tenía autoridad sobre mí. Ahora cambió la cosa. Cuando volví y se pasó la luna de miel y me di cuenta de que al entrar al convenio, al pacto matrimonial, yo di mi libertad y ella dio su libertad hacia el bien común de nosotros. O sea, yo ya no puedo decirle, nos vemos la otra semana. O ya no puedo llegar a las 3 de la mañana. Ya no soy soltero. Ahora soy un hombre bajo autoridad como el centurión, ¿no? Mi hermano, ¿nuestra vida está bajo autoridad de la palabra del Señor? O venimos a la iglesia, nos encanta el espíritu de la comunidad de la iglesia. Nos encanta la música quizás. Que hoy día las cosas andan medio raras, ¿cierto? No sé, que vamos a tener que cambiar los micrófonos, vamos a tener que comprar otra laptop. No, me encanta cómo predica el pastor. Gracias. Pero ¿le encanta someterse a la palabra de Dios durante la semana? Eso cuesta. El otro día le dije a mi esposa, mi amor, tengo ganas de ir a Chile, ¿puedo ir a Chile? No, mi amor. Más adelante vemos cómo lo hacemos. Y me dio unas razones. Sí, bueno, tiene razón, ya.
Ya no soy solo, no soy solo. Me someto a la otra persona. Estoy casado. Y con el Señor estamos juntamente crucificados, como dice Pablo, ¿no? Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Y nos sometemos a la autoridad de Cristo? ¿O le buscamos la circunferencia, la tangente? Es tangente que ni toca, decía la profesora de matemática. 4. Una mentalidad cristiana bíblica valora la dignidad de la vida. El otro día mi hijo Aarón me preguntó, ¿sabe qué me preguntó? Me dijo, papi, ¿qué es el aborto? Yo no sabía si era tiempo, cómo. Cuando traté de explicarle lo que es y cómo se hace, cómo se practica el aborto, mi hijo hizo yak. Y después me hizo una pregunta. Me dijo, papi, ¿y por qué no matan a los hombres en las cárceles que son asesinos? No matan a los niños. ¿Por qué no matan a los otros malos? ¿Por qué matan a los niños inocentes? Buena idea, ¿no? Buena pregunta. ¿Por qué los niños pueden morir y por qué los que asesinan les conservan la vida? Yo le dije, no sé, hijo, las naciones, los países se rigen por constituciones que no están basadas en la palabra del Señor 100%. Debemos orar a Dios para que esto cambie y tengamos más políticos con una mentalidad bíblica. Proverbios 6, 16, 17 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, y 3, las manos derramadoras de sangre inocente. Una mentalidad bíblica valora la vida de acuerdo a lo que la palabra dice. La palabra autorizó a que el que mata se le mate, como una forma de representar de que la vida es sagrada. Pero hoy en día la sociedad, al que no mata, lo matan. Eso se lo dejo para que lo analice. Pero vámonos al contexto nosotros. Hay personas que también matan los sueños de otras personas. Por ejemplo, el jugar con los sentimientos de otra persona es una forma de matarle el corazón. El insultar la dignidad y humillar a los demás es una forma de matar la dignidad de otro. Pues le vuelvo a repetir, la mentalidad bíblica valora la vida de la otra persona. Somos cristianos que valoramos la vida física, almática o de corazón, emocional y espiritual de la otra persona. Mi hermano, una frase mal dicha de una mentalidad no cristiana y bíblica puede hacer que una persona se aleje del Señor. Les conté cómo mi hija dejó de venir a la iglesia conmigo cuando tenía como 12 años porque le criticaron su forma de vestir en la iglesia. Y yo no controlaba eso, su mamá lo controlaba porque yo la tenía los fines de semana solamente. Y el día que le dijeron que eso no se hace, ¿cómo se le ocurre vestirse con eso? ¿Cómo se le ocurre venir a la casa de Dios con eso? Mi hija conversó conmigo y nunca más me acompañó. Yo veía a esa hermana todos los días, todos los domingos. Y yo no podía entender cómo ella, con su santurrería, quitó a mi hija del evangelio de mi lado. Gracias a Dios ella se fue a la iglesia americana con sus días, pero yo la perdí por una frase que mató la inocencia de una niña en la iglesia donde ella pensaba que estaba segura, que ella pensaba que le iban a hablar siempre con amor, que ella pensaba que iban a cubrir sus faltas porque era: papá me cubre, papá me perdona, papá está conmigo. Pero otra persona no lo vio así.
Una mentalidad bíblica valora la dignidad de la vida de las personas, la vida física, la vida emocional y la vida espiritual. Y por último, ¿cómo reconocemos, cómo logramos tener una mentalidad bíblica? Porque la mentalidad bíblica valora la revelación de Dios. Una mente no cristiana no valora ni aprecia la Biblia. Es más, hace varios años comenzaron las campañas en contra de la Biblia, desde cuando la sacaron de las escuelas, por ejemplo. Recuerdo claramente el año pasado cuando el gobernador de Nueva York, Cuomo, que ahora anda metido con escándalos sexuales y no se quiere ir, cuando él con arrogancia dijo: si los números de COVID han bajado, no es porque Dios ha hecho algo o porque la religión tiene que ver. Yo me quedé, ¿qué le pasa a este hombre? Que él no sea cristiano una cosa, pero él representa la fe de tantos neoyorquinos. Él no tiene un respeto ni valor por la palabra del Señor. Fíjense que yo respeto mucho a las personas que no son cristianas, pero cuando se trata de la fe de otra persona, ellos agachan la cabeza. Ellos no son de los, ¿cómo se llaman los que no creen? No son de los ateos agresivos. Son de los ateos que dicen: yo soy ateo gracias a Dios. Ateos pasivos. Valora la revelación de Dios. Lo que más me impresionó fue la falta de respeto abierta de una persona en una posición pública en contra de la fe cristiana. Una persona que no conoce ni le importa la palabra de Dios, siempre, como este gobernador, va a tomar sus decisiones basado en la información que él tiene, en el razonamiento individual que él tiene y en la experiencia o cosmovisión que a él le implantaron. Lo que vimos antes. Con esa forma de pensar se desataron las dos últimas guerras mundiales, por personas que tenían una mentalidad, una cosmovisión tan pequeña que los demás no caían dentro de ella. Pero la mente verdaderamente cristiana, o sea, la suya y la mía, piensa en otro orden, o debe pensar en otro orden. Primero toma la información que recibe. Ok, recibimos la información. Después la filtra a través de su conciencia. Por si no sabe, usted tiene una conciencia. Dicen que algunos hombres nunca la han estrenado. Pero tenemos una conciencia, es la mezcla entre lo que somos y lo que el Espíritu Santo nos ha sembrado. Y nosotros lo primero que hacemos es ver: esto está mal, esto está bien. Por ejemplo, para algunos amigos músicos que producen música, son cristianos. ¿Me refiero? El instalar programas de música pirateados en el computador no es pecado, porque son tan caros que nunca los podrían obtener. He conocido ministros que andaban con programas pirateados. Ok, no me meto. Pero sí juzgan a otra persona que para poder trabajar da un número social diferente. Usted me entiende, ¿no? Cada uno tiene una conciencia que le acomoda. No es nuestro deber estar juzgando. Es más, la palabra dice que el que no provee para su familia es un anatema, es como no cristiano. Y una persona que está trabajando, sea como sea que está trabajando, está cumpliendo la palabra que es proveer para su familia. Ahora, los cristianos recibimos la información y la filtramos a través de la conciencia. Dejémoslo ahí, porque si me pongo a dar más caso de conciencia, vamos a entrar en trouble, en problema, ¿no? Dios nos perdone y tenga misericordia. Después de que algo pasa el examen de la conciencia, luego se filtra. ¿Adivine a través de qué? No adivine, mejor, la adivinación no es bíblica. Dígame a través de qué viene después. La palabra de Dios. Es ahí donde nosotros aplicamos una mentalidad bíblica. Esto que recibí, mi conciencia me está diciendo esto, ¿okay? Y ahora el tercer filtro es: ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Y luego, con la gracia de Dios, decidimos si honramos a Dios
o decidimos si deshonramos la palabra de Dios con nuestra decisión. Pues repasarlo, recibimos la información, nuestra conciencia obra en base a nuestra cosmovisión, o sea, todo lo que somos, y después viene el filtro de la palabra. Esto es de Dios, esto no es de Dios, esto le agrada a Dios, esto no le agrada a Dios, y tomamos una decisión. Y si es que nuestra mentalidad es bíblica, vamos a honrar a Dios. Y si nuestra mentalidad no es bíblica, vamos a hacer algo que no va a honrar a Dios. Yo siempre, cuando hay personas me dicen, pastor, ¿puedo hacer esto? Yo digo, mi hermana, no me coloco en esa posición, porque yo no doy consejería directiva. Consejería directiva es cuando uno le dice a la persona, haz esto y esto y esto. No. Yo le pongo la palabra y usted le pide al Señor que le dé sabiduría para tomar decisiones. Pídele al Señor que le dé una mentalidad bíblica. Ay, pastor, me invitaron a una disco. ¿Puedo ir? ¿Pero a qué va a ir? Es que quiero evangelizar a unos amigos. Vaya, asunto suyo. Porque yo no soy investigador privado para ver si va a evangelizar o no, ¿no? ¿Qué dice la palabra? Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo reconocemos a un apóstol de un pastor? Me decía el otro día. Por sus frutos los reconoceréis. ¿Cómo reconocemos a un profeta de un evangelista? Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo puedo saber si una persona es buena cristiana o mala cristiana? Me preguntaron anoche. Por sus frutos los conoceréis. Y por último, ahora sí este último es de verdad. 2 Corintios 10:5 dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Lo que estábamos diciendo, recibimos la información, nuestra conciencia nos da el primer filtro y después sometemos todo a los pies de Cristo. Si algo va directamente en contra de la palabra, no. Si algo va indirectamente en contra de la palabra, ¿qué debemos hacer? No. Pero esa es decisión de cada uno. Mateo 5, 14 y 16 dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. ¿Por qué debemos tener una mentalidad bíblica si somos cristianos? Para que la gente se dé cuenta de que hay otra forma de ver la vida, que hay otra forma de hacer las cosas, que hay otra forma de tomar una decisión, que hay otra forma de juzgar como hacen algunos, que hay otra forma de que un corazón sea conforme al corazón de Dios. Conclusión, ¿cómo está nuestra mentalidad, hermanos? ¿Tenemos una mentalidad que razona con una perspectiva eterna, una perspectiva cristiana? ¿O razonamos como los discípulos, un fantasma? ¿O como las hijas de Lot, a ver cómo soluciona este problemita? ¿Tenemos una mentalidad que piensa en términos de comunidad? ¿O soy yo y yo y yo? ¿Tenemos una mentalidad que se somete a la autoridad, comenzando por Dios y su palabra, o siempre ando buscando la forma de darle la vuelta? ¿Tenemos una mentalidad que valora la dignidad de la vida? Recuerda la pregunta que me hizo Aarón, ¿por qué matan a los niños y por qué no matan a los hombres asesinos que están en la cárcel? Muy buena pregunta. ¿Quién merece más morir? Y quinto, una mentalidad bíblica valora la revelación de Dios. Mi hermano, un mensaje, un domingo, si es su último mensaje aquí en la tierra, ¿cuánto lo valoraría usted? Sería la última vez que escucharía a un pastor, quizás su pastor, entregándole esta palabra que tiene milenios de ser expuesta antes de descender al polvo.
porque del polvo salimos y al polvo volveremos. ¿Cuánto valoramos la palabra del Señor? ¿Cuánto valoramos los mandatos de Dios? ¿Cuánto nosotros no hacemos algo no porque no nos va a dar beneficios, sino porque Dios dice no lo hagas? Porque queremos agradarle a Dios. Así de la misma manera que cuando los hombres conocen a una chica y comienzan a cambiar para agradarle a ella. Ya no son los patanes, los don Juanes, porque ahora quieren agradarle. Yo me acuerdo cuando Merardo estaba conquistando a Natita. Cambió, pero hasta adelgazó. Sí. Y un cambio radical. Ahora Merardo es un hombre de Dios, es un hombre de honra, es un hombre ha sido bendecido por Dios. ¿Cuántos nosotros hemos cambiado por honrar a Dios, al ser que nos amó tanto, que según nosotros tenemos una relación con Él? ¿Realmente nos interesa tener una mentalidad bíblica? ¿O este tema ya le aburrió ya? Hoy día terminamos el tema, así que no lo voy a aburrir más. Pero déjeme decirle algo. Dios algún día nos va a pedir cuenta por nuestra decisión de hoy. Nos va a decir, ¿te acuerdas cuando hablé sobre la mentalidad bíblica que quería que tuvieras por los años que te quedaban por vivir? ¿Te acuerdas? Y yo creo que todos van a decir, gracias Señor, porque ese día cambié mi mentalidad. Me di cuenta que yo no debía seguir siendo eternamente como mis padres, como la enseñanza, el sistema educativo de mi país me enseñó, como la cultura de mi país me enseñó, como mis amigos me moldearon, como las películas, los libros que leí, sino que debía moldearme a tu palabra. Recordemos algo, lo último. Ponga atención a esto, parece trabalengua, pero no lo es. Muchos tienen información, o sea, conocimiento, pero no saben cómo aplicarlo. No son personas sabias, son personas que tienen como conocimiento, pero no son sabios. Por tanto, no hay consistencia en su carácter, o sea, no viven por convicciones. Como consecuencia, nunca exhiben la imagen de Cristo, ni siquiera parcialmente. No hay nada en su carácter que muestre a Cristo, que es la manera natural de vivir, que debería ser un hábito, tener una mentalidad bíblica y mostrar a Cristo. Partimos diciendo esto y terminamos el mensaje y esta serie diciendo esto, Proverbios 23:7. Pues como piensa dentro de sí, así es. Mi hermano, ¿cómo piensa usted dentro de sí? Así es usted. Así soy yo, como pienso, así soy. A Dios no lo engaño. Pongámonos de pie, por favor.